Un cordial saludo y nuevamente sean bienvenidos al maravilloso mundo de la historia de la ciencia, pues hoy nos adentraremos en el trabajo histórico, en cómo encontramos y analizamos la evidencia. Me presento, mi nombre es José Garizabalo. Yo soy Jonathan Archila. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Sebastián Martínez. Mi nombre es Daniel Cupitra. Según Crack, la historia de la ciencia siempre va a depender de los vestigios que tengamos a nuestra disposición. En primer lugar, es crucial entender que un objeto por sí mismo no es una fuente, sino que, por ejemplo, un documento, una carta antigua, puede ser o es meramente un vestigio del pasado. Bueno, las fuentes son objetos que no tienen un valor histórico propio en sí mismo, como documentos, cartas, libros, que son herramientas del pasado. Dejan de ser vestigios cuando el historiador le hace preguntas y lo analiza. Y esto se convierte en una fuente que lo que busca es brindar información. De hecho, la fuente en cuanto a información revelada es una interacción entre el objeto fuente y el historiador. Esto es importante porque ya a pesar del objeto material que es fijo, la misma fuente puede desvelar información distinta e incluso contradictoria. Entonces la crítica histórica no se trata solamente de encontrar cosas viejas, sino también de saber preguntar. Krapp clasificaba estos vestigios en dos grupos, ¿verdad? Así es, compañero. Tenemos las fuentes simbólicas o elocuentes, que intentaban enseñarnos algo intencionadamente, ya sea a través de como lo son las cartas o los documentos escritos, que estos son los que tienen más relevancia en la historia de la ciencia, ya que presentan más problemas de análisis crítico. Hay fuentes que no fueron hechas para brindar información, pero de igual nos dicen cosas, nos informan. Un ejemplo de esto son los instrumentos científicos que no cuentan la historia, pero cuando nosotros los analizamos y los estudiamos, entendemos eh, cómo trabajan los científicos, qué materiales usaban y qué conocimiento tenían en esa época. Adicionalmente, dentro de las fuentes simbólicas cabe recalcar que existen la primaria y la secundaria. La primaria proceden sí o sí de la época de la que se está investigando, y la secundaria son posteriores a lo que se basan las primarias. La distinción entre la fuente primaria y secundaria es flexible. Por ejemplo, la teoría de la física de Huygens puede ser una fuente secundaria, pero al mismo tiempo también puede ser una fuente primaria. Excelente para la teoría positivista. Las fuentes más valiosas para el historiador intelectual son las no públicas, como lo son las cartas, los diarios de laboratorio o los apuntes de cuaderno. Estas tienen un alto grado de fiabilidad debido a que, como no fueron expuestas al público, son las expresiones más directas del auténtico proceso científico. Las fuentes también son diarios escritos o cuadernos de laboratorio, que son importantes porque nos enseñan algo. Y hay que preguntarse qué significa realmente hacer un descubrimiento. Hacer un descubrimiento es por medio de pruebas, por medio de los errores y por medio del conocimiento. Y también un tipo de fuente puede ser los diarios que revelan el proceso del humano a través de la ciencia y los artículos publicados que solamente muestran la parte final. Sin embargo, si el interés se encuentra en el ámbito de la ciencia como fenómeno social y no solo cognitivo, los diarios de laboratorio podrían resultar en gran parte o en una medida irrelevantes. En ese curso, el historiador a lo que tendría que recurrir son a las fuentes públicas e institucionales como actos o memorandos, porque lo privado no puede influir en el desarrollo social de un fenómeno de la ciencia. Una vez escogidas las fuentes, podemos pasar a la crítica histórica. Primero, hay que establecer si la fuente es histórica, pues hay que estar en alerta si esta no fue falseada.
El caso de Ibrahim Lucas es un enorme ejemplo de fraude, ya que este hombre en 1860 fabricó miles de documentos históricos falsos, incluidas las cartas de Newton y Galileo. Lo más lamentable de todo esto es que estos documentos falsos fueron tomados en serio por varios científicos o historiadores franceses de la época debido a su patriotismo. Nos dicen que el trabajo del historiador es crítico y constante, que no nos debemos quedar con lo primero que nos dice la fuente, sino que debemos analizarlas, interpretarlas y entenderla por medio de su contexto o a través de su contexto. Pero Crack nos advierte una paradoja, que la falta de correspondencia con otro testimonio nos suele rechazar a una fuente. Pero hablar de descubrimiento es también hablar de sorpresa y de semejanza. Efectivamente, como lo dijo mi compañero, si la regla fuera estricta, rechazaríamos los descubrimientos más originales. Por eso es que admitimos los esbozos de máquina voladora de Leonardo da Vinci, por colocar un ejemplo. Se consideran auténticos estos, no porque correspondan con otros testimonios de la época o porque sean contemporáneos, sino porque son una expresión de su genio y originalidad. Bueno, a veces las fuentes se contradicen entre sí mismas. Un caso de esto es el de Dalton, en el cual Dalton tenía notas escritas y testimonios orales que decían cosas diferentes. Y esto nos enseña que siempre no va a haber una verdad única y que el historiador debe analizar, estudiar e interpretar. Esto se debe a que la fuente es una interpretación. El motivo de la fuente es traducir la fuente del pasado para hacerlas comprensibles a nuestro contexto contemporáneo. Si no somos cuidadosos con la terminología, caemos en el anacronismo, aplicando ideas modernas a eventos pasados. Por ejemplo, en el siglo XVII la palabra ciencia se usaba en el viejo sentido aristotélico, lo que vendría siendo la lógica de las matemáticas. Además, el caso de Galileo nos puede enseñar que las valoraciones erróneas pueden perdurar a lo largo de la historia, como su experimento, el cual se basa en que él dejó caer cuerpos sobre la torre de Pisa. A pesar de que existieron testimonios de Vivian, que fue su ayudante, fue escrito 50 años después del suceso, por eso su fiabilidad es cuestionable. Aunque no sabemos si el suceso de Pisa ocurrió o no, ha sido una función mística de una propaganda empirística. Esto demuestra que imágenes como la de grandes figuras como Galileo son a menudo el resultado de ideales científicos de épocas posteriores. En conclusión, podemos decir que el historiador debe ser constantemente escéptico, sobre todo con las citas falsas, como la atribuida a Calvino sobre Copérnico, en las cuales pudieron lograr el carácter de conocimiento generalmente admitido si no se inspeccionan las fuentes originales. También la fuente nos recuerda que el trabajo del historiador no termina en comprender el pasado, sino que debe explicarlo y aclararlo para las personas de hoy. Y que el conocimiento histórico solamente puede compartirse y discutirse para entender nuestro presente. Así que aclaro que la labor del historiador es un proceso continuo de criterio, que la labor del historiador es un proceso continuo de crítica, contextualización y sobre todo comparación de las fuentes, reconociendo que algunas preguntas nunca tendrán una respuesta concisa. Gracias.